figuras literarias. Son recursos, es decir, son palabras que se emplean para embellecer una expresión, para hacerlo más bonito esa expresión. Y las figuras literarias se emplean más que nada en canciones y en poemas. 10 clases de figuras literarias. Iniciaremos con el hipérbaton, la metáfora, el símil, la antítesis, la anáfora, la epífora, hipérbole, epíteto, la onomatopeya y la personificación. El hipérbaton. ¿En qué consiste esta figura literaria? Es aquella figura literaria que consiste en alterar el orden de los elementos de la oración. Una oración normalmente está compuesto de sujeto y predicado, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con esta figura literaria? Dice que invierte el orden, cambia el orden. Ya no va a estar sujeto y predicado en ese orden. Ya ese es el hipérbato. Por ejemplo, vamos a ver. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Este verso, ya, esta parte de un poema, está desordenado. ¿Cuál es el sujeto? Me habla de las oscuras golondrinas, pero no está al inicio del texto, sino está casi al medio, ¿te das cuenta? El orden real debe ser, las oscuras golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Eso es el orden correcto. El sujeto es las oscuras golondrinas y todo lo que me resta es el predicado. Pero en este caso, ¿qué está haciendo el poeta? Está cambiando el orden. Ese es el hipérbaton, ¿de acuerdo? Ahora vamos a la siguiente figura literaria, la metáfora. ¿En qué consiste la metáfora? Ojo aquí, consiste en reemplazar un elemento por otro, una cosa por otra. Ya vas a reemplazar, por ejemplo, tiene 2 luceros con los que ve. Es un verso. En este caso, ¿qué hice? En vez de decir tiene 2 ojos, que suena de manera directa, ¿qué hice? He reemplazado ojos por 2 luceros. Miren, ¿ah? ¿Y qué hice al reemplazar? He embellecido mi expresión, ¿de acuerdo? Entonces, ojos es igual a 2 luceros. Esa es la metáfora. Por ejemplo, si yo digo lo siguiente, algodones en el cielo, en vez de decir de frente nubes, quiero embellecer mi expresión y digo algodones. ¿Te das cuenta? Esa es la metáfora. Ahora vamos a la otra figura literaria que es símil. ¿En qué consiste? En la comparación de 2 elementos, de 2 seres, de 2 objetos. Tú vas a comparar. En este caso te van a aparecer las palabras como, parece, tal cual, ¿ya? ¿Y cómo comparo de esta manera? Observa, dice, sus ojos son como 2 luceros. Cuando tú observas en un verso, en un poema, la palabra como, automáticamente ves que está comparando. En este caso, ¿qué compara? Está comparando los ojos con los luceros. Mira la diferencia. En la metáfora, de frente está el elemento que ha sido reemplazado. Tiene 2 luceros. En cambio, en símil están los elementos que son comparados. Ojos igual a luceros. Vamos a lo siguiente, antítesis. No te olvides esto, antítesis viene de antónimos. Acuérdate de antónimos, ¿de acuerdo? Es una figura literaria que consiste en la contraposición de ideas. ¿Y qué significa contraposición? Cuando hay 2 ideas opuestas en un verso, en un poema o en una canción. Por ejemplo, cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. Mira, ¿dónde está la contraposición o la oposición de ideas aquí? Quiero llorar y no lloro. ¿Ve? Llorar y no llorar. Ahí hay contraposición de ideas. Te odio porque te amo. Están las ideas opuestas, ¿ya? Entonces nos estamos refiriendo a la antítesis. La anáfora es una figura literaria que consiste en la repetición, ojo aquí, mira, repetición de una o más palabras al inicio de un verso. Recuerda que el verso es cada línea de un poema. Por ejemplo, mira, oh noche me guiaste, oh noche más que apurado.
¿Y qué sucede con la anáfora? Es cuando se va a repetir las mismas palabras o la misma palabra al inicio. En este caso, ¿qué se está repitiendo? O noche y o noche. En cambio, la epífora, mira, la anáfora era repetición de palabras al inicio de cada verso. En cambio, la epífora es la repetición de palabras, pero al final de cada verso. Vamos a observar el ejemplo. ¿Qué palabras se están repitiendo al final de cada verso? En este caso no existe, ¿ve? Desde el segundo verso se está repitiendo, no existe y no existe. Ahora nos vamos a la siguiente figura literaria, hipérbole. Cuando tú ya empiezas a hablar de hipérbole, acuérdate de exageración. Es cuando tú exageras una idea. Por ejemplo, ¿qué dices? Puedes decir, te esperaré por 1000 años. Ni 50 años vas a vivir y vas a esperarle por 1000 años. ¿Te das cuenta, no? Mira cómo exageran, ¿no? En cierta ocasión. Aquí vamos a ver un ejemplo. Dice, por dolor me duele hasta el aliento. ¿Por qué el personaje, en este caso, el escritor, está exagerando? Porque el aliento no duele. He ahí la diferencia. Te bajaría a los cielos y las estrellas. ¿Está exagerando o no? ¿Por qué exagera? En este caso, para embellecer una expresión. Esa figura literaria de hipérbole emplean la mayoría de las canciones. La siguiente figura literaria, que es epíteto. El epíteto consiste en dar a conocer un adjetivo del sustantivo, pero que ya se supone que es. Es un adjetivo que ya se sobreentiende. Por ejemplo, dice, el campo verde está frondoso. Una cualidad propia del campo es que es verde. Esta cualidad ya es propia del sustantivo campo. La blanca nieve cubre la atmósfera. En este caso, blanca es una cualidad del sustantivo nieve. ¿O has visto la nieve de color negro? No hay opción. La nieve tiene una cualidad específica de ser blanca. Esos son ejemplos de epítetos. La personificación. Con la personificación yo puedo hacer que las estrellas canten. Ya esa es la personificación. Le das una cualidad humana, una característica del ser humano a un ser que no tiene vida o también a un animal. Por ejemplo, las estrellas nos miraban mientras la ciudad sonreía. Es personificación porque en este caso a las estrellas le he dado una cualidad humana que es de mirar. Y a la ciudad también le otorgué una cualidad humana que es la de sonreír. Por esa razón nos referimos a la famosa figura literaria de personificación. Y por último, las onomatopeyas. Ya saben que las onomatopeyas son los famosos sonidos, ¿sí o no? Por ejemplo, es cuando dices, ¿no? El kikiriki del gallo, ¿ya? Entonces, esas son las onomatopeyas.